A ver, mi primera pregunta es para el PP. ¿Por qué quiere impedir el matrimonio homosexual si ellos casándole no le hacen daño a nadie? Bien, ¿a qué dan? Bueno, nosotros no queremos impedir el matrimonio homosexual. De hecho, yo he casado a dos de mis mejores amigos que son del mismo sexo, simplemente por comentarlo. Nosotros lo que decimos, igual que algunos llaman nación a Canarias, nosotros defendemos a España como nación, y lo que decimos es que lo que tratamos de evitar son batallitas y peleas discrepancias entre la gente. Nosotros en nuestro programa electoral del 2004, si no recuerdo mal, ya llevábamos como propuesta el enlace entre dos personas del mismo sexo. La única discusión que se ha tenido en este tema, y reconocerlas como pareja de hecho, ha sido el término matrimonio. Fíjate por qué tontería nos estamos peleando en este país, porque el término matrimonio es lo que defiende la Iglesia y es la unión entre hombre y la mujer. Nosotros no estamos en contra, te contesto, no estamos en contra de la unión de dos personas del mismo sexo, y de hecho era una iniciativa que llevábamos en el 2004 en nuestro programa electoral. Gracias. Bien, Claro, por supuesto. bien, para que haya celeridad, para que el debate sea ameno, para que haya cierto dinamismo, me gustaría que las preguntas fueran concretas, como la que ha hecho María Eugenia, y las respuestas también fueran ágiles. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Yo soy el trabajo social en educación, para conseguir educación. Y trabajo con toda la familia de todo el mundo. Damos ayuda, evidentemente a los recortes, hemos tenido que invertir dinero de nuestro centro en material de muchos de estos alumnos. Entonces yo creo que es un poco concreto, es decir, estos chicos van para la facultad, estos chicos están viviendo en el sur. ¿Qué le ofrecen ustedes? ¿Qué becas ofrecen a estos chicos para que estudien? ¿En qué van a invertir dinero para que ellos vean qué salida hay? Porque cuando yo estudié era la construcción, por lo cual mis compañeros que estudian la arquitectura, que estudiaron, en su momento se metieron los años. Como alguien decía, ¿dónde van a invertir dinero? ¿Qué les beneficia a ellos estudiar ahora? ¿Qué oportunidades van a dar? ¿Qué becas van a tener para estudiar? Estos chicos se van para el sur. Y sus familias no, muchas no tienen dinero para poder mantenerlos allí. ¿Qué les van a ofrecer ustedes? A ellos, a los que ustedes piden en su voto. Bien, creo que es mejor que se con el micrófono, porque muchas veces no se oye la última parte de atrás. De todas formas, acaban de plantear una serie de cuestiones. Yo invito a quien quiera, a Patricia del PSOE, para que responda a lo que acaba de... Bien, yo no sé si la pregunta me la estás haciendo a mí porque no, es que yo me alegro muchísimo y se me olvidaron lo de las becas. Es que en una época de dificultad como la que estamos pasando, sabes que hemos multiplicado las becas un 114%. Esto es más del doble de las que estaban antes. Y ahora, la diferencia de ahora a antes es que la beca... Sí, vale, discúlpeme. Es que lo que suelo contestar es la pregunta quién me lo hace, pero tienes razón. Hemos subido un 114% la cuantía destinada a becas en una época en la que, como bien les dije, la cosa estaba mal. Porque de lo que se trata es de que cuando la cosa esté mal, no se considera la educación como un gasto, sino como una inversión. Y además, una de nuestras máximas es la igualdad de oportunidades, que todo el mundo llegue tan lejos como pueda, como quiera, no como lo único que pueda hacer. Es decir, no es lo mismo, y está claro, estudiar en la mesa de la cocina mientras la lavadora suena, y los padres discuten, que tener un profesor particular. No es lo mismo, no es lo mismo. Y nosotros hemos multiplicado las becas por 114%. Ahora, quien cumple los derechos tiene derecho a la beca, es decir, antes había una cuantía, si se gastaba se acabó. Y ahora hemos puesto una ley en la que la beca es un derecho si se cumplen los requisitos. Y vamos a seguir aumentándolo. Vamos a seguir aumentando el dinero a becas. Para nosotros es muy importante la política de igualdad de oportunidades, y consideramos que esto no es un gasto, sino una inversión, y que se pierde mucho talento si se limita a que sea ingeniero el hijo del ingeniero y dentista el hijo del dentista. Sí, vamos a ver, con respecto, digamos, son cuestiones concretas, pero realmente, sin no contestar lo que es la pregunta que se hace, que es una pregunta importante, creo que realmente el problema clave y al que hay que darle solución es al desempleo. ¿Por qué lo digo y a qué viene esto? El desempleo, porque cuando se habla de los impuestos, de los recursos públicos, vamos a lo que es una casa, porque muchas veces, y ustedes que son más jóvenes, evidentemente son esponjas de información, pero igual
le falta cierto conocimiento de algunas cosas y se cree que existe alguien ahí, una caja de la cual todo el mundo puede sacar. Vámonos a pensar en una casa. Si en una casa entra un sueldo o entran 2 sueldos, pues evidentemente se puede destinar dinero a hacer muchas cosas, a ir de viaje, a estudiar, a hacer muchas cuestiones. Pues lo mismo pasa con el Estado. El Estado se nutre de los impuestos que pagamos todos y todos pagaremos impuestos si tenemos algo de lo que pagar. Y evidentemente pagamos si tenemos un trabajo, por lo tanto tenemos unos ingresos y de esos ingresos se puede sacar. Entonces realmente aquí el gran problema que hay es el desempleo. Y donde tenemos que atacar es al desempleo. Y comentaba, es decir, porque desde los griegos, desde Aristóteles, decía que la gran perversión de la democracia es la demagogia. Y ese es el gran problema, o sea, muchas veces desde política se hace mucha demagogia. Y realmente, solucionando el problema del desempleo, se abren la solución a todos los demás. Porque ahora mismo se están planteando muchas cosas que hace 4 o 5 años, cuando había bastante empleo, realmente no eran tan importantes. Entonces, becas, todas las ayudas que se puedan dar se pueden afrontar, evidentemente, si los ingresos públicos son importantes y si los ingresos, por lo tanto, se pueden, digamos, dividir o se pueden repartir entre todos. Si no hay ingresos públicos, poco podemos repartir y podemos decir muchas cosas, pero a la hora de la realidad es quitarte a ti para darle al otro, y si le das al otro se queja esto, o sea, estaremos siempre con el mismo problema. Bien, muchas gracias. Pasamos aquí a la representante de Si Se Puede, Susi Hernández. Gracias. Yo voy a hacer nada más que una reflexión general. En estos momentos, el déficit público español, finales de octubre, es de 2,1 billones de euros. Eso no fue de ayer ni de antes de ayer. Esto viene de que se ha arrastrado pues unas políticas económicas en las cuales hemos estado arrodillados ante Europa, porque además este déficit no es todo deuda pública, ni es el 20%, según unos datos que se manejen y las características, o 1/3, ya digo, el 20% es deuda pública, nada más, es poquísima. El 80% es deuda privada. Es decir, deuda privada, ¿qué es la deuda privada? Pues en esto de la deuda privada también en unos sitios dicen que es el 80% actualmente y en otros sitios dicen que es el 2/3, no es exactamente lo mismo según los productos que se estén manejando. Y esto no empezó ayer, esto empieza con que hay un mercado de capitales liberado donde no se le cobran impuestos, se mueven grandes masas de capital. Eso es deuda privada porque a ese capital extranjero hay que pagarle unos intereses. Si los bancos no tienen dinero para pagar intereses, lo tienen que pedir prestado. Nos metemos en un lío. Hay deudas hipotecarias, es verdad, no quieren vender a los españolitos, que todos hemos querido comprar casas. Hay que hablar de la burbuja inmobiliaria. No voy a entrar, podría entrar también en el tema del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, este sur tan castigado por ese problema. No, la deuda privada, ya digo, no toda es de los españolitos. Nos engañaron, todos queríamos comprar nuestras casas, los bancos empezaron a dar un montón de préstamos y no tenían fondos para responder esos préstamos. Ahora hay que pagarlo, hay que pagarlo. Yo, esa reflexión que todos estamos hablando, vamos a dar dinero a más becas, yo vivo las becas en la universidad día a día, vivo los Erasmus. Y yo no sé, puede ser que es que haya más gente, no sé, pero desde luego les puedo decir que el Erasmus se recorta, las becas cada vez son menos, las ayudas para el transporte son menos, porque lo vivo en mis alumnos, lo vivo en mis hijas que son estudiantes. Entonces, pues sí, puede ser que logren que las hayan aumentado un 114%, pero como todas las cifras, los porcentajes dependen sobre lo que se calcula. Vale. Gracias, Susi. Como hay muchas preguntas y hay muchas manos levantadas, vamos un poco a ser más breves, si es posible, si es posible hacer más breve. A ver, Daniel... Ay, perdón. A ver, yo en este tema insisto en lo mismo, que no nos vendan más motos. Canarias está en los últimos puestos de educación, en cifra de fracaso escolar, de abandono escolar, de un montón de cosas, de todo el Estado. Esa es la realidad y es nuestra realidad desde hace muchísimos años. He estado gobernando coalición y el PSOE en el gobierno de Canarias, ha estado el PSOE en Madrid, ha estado el PP en Madrid y las cifras no cambian. Nosotros no
avanzamos en ese tema. Que no nos vendan más motos, ¿eh? No, simplemente decir que el principal pilar para el empleo es la formación. Y yo entiendo que hoy estamos aquí con muchos de ustedes que tienen información y que además se están formando, para que además, porque son muchos los puntos a tratar, vean los diferentes programas de los diferentes partidos que hoy estamos aquí sentados en la mesa y puedan comparar. Como decíamos antes, apostamos por la movilidad para que los jóvenes tengan la misma oportunidad, se viva donde se viva. Apostamos por un plan de becas donde además se premie el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes. Y los que decía desde el principio, el principal problema que tienen ahora los jóvenes es que la formación que estamos recibiendo no se está orientando a un puesto de trabajo. Decir que en Arona hay más de 140 nacionalidades diferentes, que en este centro creo que hay más de 30 y tantos o 40 nacionalidades diferentes, y esa es la realidad que tiene nuestra tierra. Entonces lo que decimos es que toda esa inmigración debe ser controlada y responder a un puesto de trabajo, y para nuestra gente orientar esa formación a los puestos de trabajo. Educación de calidad, de excelencia, tanto en los centros de formación profesional, donde se debe premiar la parte de práctica, como también en las universidades. Lo que es cierto es que han habido recortes, y esos recortes no sabemos quién los está haciendo, quienes están gobernando en este momento. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la pregunta. Sé que hay varias personas que quieren intervenir. A ver, Daniel. No, mi pregunta dirigida a Coalición Canaria para el Ayuntamiento de Arona. ¿Cuándo se va a acabar de construir el Hospital del Sur? Porque todos vemos que hay 4 pelagatos ahí trabajando, hablando mal, sinceramente. Y yo veo como en las calles de los municipios rompen las aceras, hacen de nuevo constantemente. ¿Y el hospital qué? Bien, ¿y el hospital qué, don Antonio? Sí, vamos a ver, el hospital, y ahí digamos que la pregunta es buena, la pregunta es clave, porque si hablamos de sanidad, hablamos de la importancia que tiene, pues evidentemente para que haya una buena sanidad tiene que haber buena infraestructura y buenos recursos. El hospital, vamos a ver, depende, digamos que nosotros somos los que estamos gobernando en el municipio de Arona, pero el hospital y la financiación del hospital depende tanto de lo que podamos digamos, incidir los municipios de la comarca, pero una dependencia más del Cabildo Insular, del Gobierno de Canarias y del Estado. ¿Por qué? Porque al final es de dónde viene la financiación. ¿De dónde viene la financiación? Es decir, esto es un proyecto del Gobierno de Canarias, es un proyecto que con la disminución de recursos en el presupuesto había estimada una cantidad que ahora mismo no se sabe realmente cuál es el importe que va a haber, y por lo tanto para que esa obra se pueda llevar a cabo. Y hay una demanda en sanidad de financiación importante, que es la deuda histórica que tiene el Estado con Canarias en materia de sanidad. ¿Y por qué existe esa deuda histórica? Y por lo tanto que de esos fondos son claves, y ahí pues tiene mucho que decir tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que son los partidos que realmente pueden gobernar a nivel nacional. ¿Por qué esa deuda histórica? Esa deuda histórica se produce porque viene mucha gente de fuera que se le atiende aquí, que se le da asistencia sanitaria aquí, pero luego para poder de alguna forma recuperar ese costo que supone, quien lo recibe es el Ministerio de Sanidad. Entonces realmente esa asistencia adicional, porque hay mucha gente más foránea que recibe asistencia aquí que canarios que reciben asistencia afuera. Hay una deuda histórica del Estado con Canarias. Resolviendo esa deuda histórica se puede resolver el problema del hospital y que esa obra termine, y que por lo tanto se pueda dar unos recursos básicos y sanitarios que es lo que requiere la población. Mira, a ver, a ver, mira, a mí personalmente, de verdad,
me ofende muchísimo cuando se hablan de los de dentro y los de fuera. Yo me gusta tratar a la gente como persona. Yo creo que todo el mundo, universalizar la sanidad está abierta a cualquier persona, a cualquier ciudadano del mundo. Me parece injusto lo que se dice cuando se le echa la culpa al que viene de fuera. Y finalmente decirte, compañero, que en el próximo presupuesto de 2012 los hospitales del norte y del sur reciben un recorte brutal, o sea que tampoco se van a finalizar en el 2011. Y las competencias están transferidas a Coalición Canaria, o sea, a los que gobiernan en Canarias.